Átomos y moléculas. Los átomos son las unidades constituyentes más pequeñas de la materia ordinaria. Los átomos contienen las propiedades de los elementos químicos. Todo lo que sea sólido, líquido o gas está compuesto de átomos, neutros o ionizados. Todo átomo está formado por dos cosas. Está formado por el núcleo y la nube. El núcleo contiene protones y neutrones, es decir, tiene carga positiva y neutra. La nube tiene únicamente electrones, que son los que tienen carga negativa, o sea, son la carga negativa del átomo. Las moléculas son el conjunto de al menos dos átomos enlazados covalentemente y forman un sistema estable y eléctricamente neutro. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de dinitrógeno, que sería esta que está acá, y tenemos esta que sería la famosa molécula del agua. Un oxígeno con dos hidrógenos. Los átomos están formados por protones, neutrones y electrones entonces. Esto sería la disposición de un átomo. Este sería el núcleo y obviamente en el núcleo vamos a encontrar entonces cargas positivas y neutras, es decir, protones y neutrones. Esto que estamos viendo acá, obviamente estos son los electrones, pero esto que estamos viendo acá son las órbitas, porque esa famosa nube de electrones está formada realmente por unas órbitas que también conocemos como orbitales. Estos anillos o estos orbitales son los que contienen a los electrones o es lo que forman, ayudan a formar a la nube de electrones. De esos orbitales, todos los orbitales de un átomo son 4 solamente y son el orbital S, P, D y F. El orbital S solamente acepta 2 electrones, el P solo acepta 6, el D solo acepta 10 y el F 14. Esta E menos es la abreviatura de electrones. Esto, la configuración electrónica de un átomo, en donde van a estar los electrones en la nube, esto que estamos viendo acá, se conoce como configuración electrónica, obviamente, pero tiene otro nombre y se llama método de la lluvia. Si quieres entender mejor el método de la lluvia, dale clic a este botón que te va a redirigir hasta otro video en donde yo mismo explico el método de la lluvia. Pero básicamente entonces el átomo está formado por un núcleo que tiene protones y neutrones y esto que es la nube son los orbitales y ya sabemos que son solamente 4 y contienen a los electrones y cada orbital acepta este máximo de electrones. Acá no está dibujado el orbital F porque iba a ser muy grande, o sea, este sería el S, este sería el P y este sería el D. Aquí tenemos un elemento de la tabla periódica que es el calcio y básicamente cuando nosotros vemos un elemento lo vemos así y se distinguen principalmente 3 cosas. La primera es el número atómico, la segunda es el símbolo químico, que es la abreviatura de este elemento, es decir, K es de calcio, F es de hierro, F es de flúor, cada uno tiene su letra. Y este otro que es el peso atómico. Importantísimo aprender el número atómico y el símbolo químico, por supuesto. Es súper importantísimo recordar esas dos cosas de cada elemento. El peso atómico no tanto. ¿Qué significa el número atómico? El número atómico significa el número de protones que tiene ese elemento químico, ese átomo. Si el número atómico dice 20, este señor calcio va a tener 20 protones. Es una constante. Debería ser, lo correcto es que los protones sean iguales a los electrones. Mejor dicho, que la cantidad de electrones que tiene ese átomo sea igual al número de protones. Eso no siempre es así, eso no siempre se cumple. Pero es necesario que haya la misma cantidad de protones en el núcleo y de electrones en la nube para que se puedan formar elementos sólidos, líquidos o gaseosos, como vimos en el concepto anterior. Se necesitan de átomos neutros. Pero no siempre es así entonces. El número atómico, que es este que está acá, representa al número de protones y es una constante. Y debería ser lo correcto es que los electrones sean iguales a los protones, o sea, numéricamente hablando, para que haya neutralidad, ¿ok? Para que haya neutralidad. Y pues, pero esto es una constante, esto no es una constante. Entonces tenemos aquí al calcio y tenemos 20 protones, que es una constante, es fijo. Si esto dice 20 es porque a juro tiene 20 protones, yo no puedo sacar protones del núcleo.
Los protones están allí guardados. Lo único que puede salir o entrar de un átomo son los electrones. Pero los protones siempre van a estar en el núcleo. Entonces va a ser siempre una constante que el número atómico es igual al número de protones. Si el número atómico es 53, hay 53 protones. Pero lo que sí puede variar es la cantidad de electrones. La cantidad de electrones puede variar porque la nube o los orbitales tienden a cambiar. Por ejemplo, miren aquí este ejemplo que tengo acá, que es el del cloro. Fíjense que está todo igual. Lo único que hice fue cambiar el número atómico, el símbolo químico y el peso atómico. En este caso el cloro, fíjate que tiene número atómico 17. ¿Qué significa el número atómico? Que es igual al número de protones. O sea que este señor tiene 17 protones. Y lo que debería hacer es que al tener 17 protones, debería tener 17 electrones, aunque sabemos que eso puede variar. Entonces tenemos 17 protones y 17 electrones. ¿Qué es el proceso de ionización? Ionización es un proceso por el cual formamos iones. Así de sencillo. Ionización forma iones. La ionización es el proceso por el cual un átomo puede perder o ganar un electrón y dependiendo de lo que, o sea, si pierde o gana, se va, obviamente, eso es ionizar, perder o ganar un electrón, y va a formar un ion. Y hay dos tipos de iones. Tenemos los iones catión y tenemos el ion anión. Catión para positivo y anión para negativo. Si nosotros sacamos un electrón del orbital, en este caso, eso sería un proceso de ionización. Y dependiendo del número de protones y de electrones que haya, entonces eso se va a formar un anión o un catión. La tendencia dice que si sale un electrón, formo cationes. Y que si entra un electrón, formo aniones. Eso pudiera variar en algunos ejemplos específicos y particulares, pero en su mayoría eso es así. Vamos a poner el ejemplo con el calcio para continuar, para seguir con la continuidad de los ejemplos que he puesto. Tenemos el calcio y tenemos 20 protones y 20 electrones. ¿Qué pasa si nosotros sacamos un electrón? Fíjate lo que pasó. Yo tengo este electrón aquí y lo voy a sacar. Automáticamente cuando yo saco este electrón, inmediatamente el 20 que estaba acá pasó a ser 19. Y al calcio se le pasó a poner un positivo. Y aquí aparece catión, o sea, es positivo. ¿Por qué? Porque aquí yo no puedo dibujar 20 protones, y por favor no caben aquí. Pero si tengo 20 protones en el núcleo y yo quito un electrón, ¿qué está predominando más? ¿Los protones positivos en el núcleo o los electrones en la nube? Por supuesto que los protones. Los protones son más positivos y por ende al calcio se le agrega un símbolo de positivo acá y automáticamente el calcio se vuelve en un ion catión gracias a un proceso de ionización, por supuesto. Y vamos a ver qué va a pasar si el calcio vuelve a perder otro electrón. Fíjate cómo pierde otro electrón, acá está, pierde este electrón y automáticamente el 19 pasó a ser un 18 y al calcio se le pasó a poner acá otro símbolo positivo. O sea que ahora, vamos a decirlo así, sigue siendo catión, solo que en palabras coloquiales, vamos a decirlo así, es doblemente catión, pues doblemente positivo. Gracias a que los protones, fíjense que los protones nunca cambian, sí pueden variar los electrones, pero los protones nunca. Vamos a poner el ejemplo con el cloro, ponemos el ejemplo inverso. ¿Qué va a pasar si yo al cloro, que tiene 17 de número atómico, que es igual a 17 protones, y que debería ser igual a 17 electrones? ¿Qué pasa si yo le agrego un electrón a esto? Fíjate, automáticamente el 17 pasó a ser un 18 y el cloro pasó a tener un símbolo negativo. Obviamente, ¿qué predomina más? ¿Los protones en el núcleo o los electrones en la nube? Los electrones que son negativos. Por eso este cloro pasó a ser un cloruro y se convirtió en un ion anión. Bien, les presento a estos señores. Estos son los gases nobles. Son los gases nobles radón, neón, argón, xenón, helio y kriptón. Estos señores son gases nobles. Los gases nobles se llaman nobles porque no se mezclan con nadie. Gracias a que ellos tienen, o sea, todos ellos alcanzaron el equilibrio eléctrico y ellos tienen la misma cantidad de protones en el núcleo que de electrones en la nube. Y por haber alcanzado ese estado, ya ellos no se pueden mezclar con absolutamente nada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el helio tiene 2 de número atómico, es porque tiene 2 protones y 2 electrones. Y listo, él ya alcanzó su equilibrio químico.
Todos los elementos buscan de alguna manera querer comportarse a los gases nobles. Todos se dice así que están buscando acercarse a comportarse como un gas noble porque quieren alcanzar el equilibrio eléctrico. ¿Qué pasa? Que estos señores, entonces, o todos los elementos de la tabla periódica se van a comparar con estos señores. Todos se comparan con estos señores. Ya vamos a ver una imagen. Miren. Aquí tenemos, fíjense, al helio, neón, xenón, criptón, argón y radón. ¿Ok? Cada uno con su peso atómico y su símbolo químico. Miren esta imagen que era la que quería mostrarles. Esto, obviamente, tiene otros valores, ¿no? Pero principalmente los más famosos, los que más se llegan a ver, son el número atómico, 20 para el calcio, el símbolo, obviamente, y el peso atómico, estos tres. Pero sin embargo hay otros datos. Fíjense cómo están las valencias, el calor de vaporización, el calor de fusión, la conductividad eléctrica. Miren aquí conductividad térmica. Miren aquí el volumen atómico, por ejemplo, el potencial de primera ionización. O sea, hay muchos valores que tienen esto. Pero me llama la atención este que está acá, que es la configuración electrónica. Fíjate que dice, esto es calcio, y dice argón 4s2. ¿Ves? Argón 4s2. Fíjense al argón, nosotros vemos al argón y fíjate cómo tiene 18. El argón tiene 18 de número atómico. ¿Qué pasa? Todos los elementos de la tabla periódica se comparan con los gases nobles. Y si tú buscas una tabla periódica que tenga todas estas especificaciones, te vas a encontrar que todos van a tener algo parecido a esto, o algunos un poco más largos. ¿Qué significa esto? Significa que el calcio está, o sea, se compara, todos los elementos se comparan con el elemento, con el gas noble que se acerque más al número atómico. Es decir, el calcio tiene 20, lo lógico sería compararlo con el argón, que tiene 18. Y se coloca 4s2 porque es el número que está más cerca, es el 2, es lo que falta de electrones para que él se pueda comportar como el señor argón. Fíjense acá, esto es el método de la lluvia. Para ver un video del método de la lluvia, dale clic acá para entender, pero básicamente ese 4s2 es este que está acá. Es el orbital S que acepta solamente 2 electrones. Fíjense, estos elementos que estamos viendo acá son el cloro, el bromo, el yodo, el flúor y el astato. Estos 5 señores los llamamos los halógenos de la tabla periódica. Están justico al lado de los gases nobles a la derecha de la tabla periódica. ¿Qué pasa con estos señores? Estos se llaman halógenos porque son los que están más cerca a comportarse como gas noble. O sea, son los que están más cerquita. Por ejemplo, el argón tiene de número atómico 18 y el cloro 17. Entonces se compara obviamente el cloro con el argón. El bromo tiene el número atómico 35 y el criptón 36. Por eso se compara el bromo con el criptón. El yodo tiene de número atómico 53 y el xenón 54. El flúor tiene el número atómico 9 y el neón tiene 10. El astato tiene el número atómico 85 y el radón tiene el número atómico 86. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se parecen, ¿okay? Están casi a un electrón de comportarse. Por eso estos 5 señores se llaman halógenos, los halógenos de la tabla periódica. Muy bien. Las moléculas, pues ya habíamos dicho que son el conjunto de al menos 2 átomos enlazados covalentemente y van a formar un sistema estable y eléctricamente neutro. Aquí tenemos a estas moléculas que ya habíamos visto la imagen, el dinitrógeno y la molécula de agua. Estos dos señores son moléculas y las llamamos discretas, moléculas discretas. Y también tenemos macromoléculas. Las macromoléculas, por ejemplo, tenemos a esta que es una cadena polinucleotídica, que es la que forma al ADN. Y pues acá tenemos esta que es una cadena polipeptídica formada por muchos aminoácidos que van a formar un polipéptido o una proteína. Entonces, en macromoléculas tenemos ADN y tenemos a estos señores, que son los aminoácidos. También podemos tener otras macromoléculas, como por ejemplo los homopolisacáridos o los heteropolisacáridos. Todos esos son macromoléculas. Y muy bien, muchas gracias. Si te gustó este video, dale click a este botón. Dale click.